Buenos días, le damos a toda nuestra audiencia en los canales de YouTube y Facebook. Hoy miércoles, como todos los miércoles, este miércoles 21 de abril, estamos iniciando el estudio que acostumbramos. Los miércoles desarrollamos un estudio bíblico un poquito más detenido, con más profundidad que lo que sería un sermón de domingo. Y a todos aquellos que ya conocen la temática, saben que estamos analizando el Evangelio de Juan. No vamos tan despacio como podríamos ir porque no tomamos texto por texto, pero sí tomamos algunos temas y vamos en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Llevamos 46 estudios. A todos nuestros amigos que nos ven en cualquier parte del mundo, en la ciudad de Guatemala o fuera de Guatemala, Sudamérica, Norteamérica, nuestra más cordial bienvenida. Vamos a iniciar con una oración para pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder, de mi parte, explicar algunas ideas que he captado, y de parte de ustedes que esas ideas lleguen y sean agradables y reciban testimonio en sus corazones que son ideas que podrían bendecirle en su vida y en su caminar con el Señor. Oramos. Padre que estás en el cielo, bendito seas tú que nos has hecho el regalo más grande que podríamos recibir, como es tu palabra, la revelación de tu palabra, porque ahí encontramos la vida eterna y la forma de llegar a ella. En este día en particular pedimos pues esa dirección, tanto al explicarla como al recibirla. En el nombre de Jesús, amén. Hoy quiero hablarles sobre el tema la oración del Señor, pero previamente quisiera explicar lo que he entendido y lo que he encontrado en las Sagradas Escrituras sobre la oración, y al final, como la parte siguiente, para finalizar el estudio, hablaré de 2 ejemplos de oraciones que hizo el Señor para explicar cómo oraba Él. Por eso le he llamado la oración del Señor a este tema. Entonces, para comenzar, pues, ¿qué es la oración? Podría ser que tengamos muchos conceptos sobre la oración, y quizá el más común es que es un hablar con Dios, que es un pedir, pero la oración es una necesidad de cualquier ser humano, hombre o mujer. El término que se usa en la palabra de Dios para referirse a la vida biológica, cuando aparece por primera vez mencionado el hombre creado, es el término nefesh. Nefesh es esta palabra que estoy marcando, que estoy señalando con este marcador rojito. Nefesh. Nefesh ha tenido muchas traducciones, algunas de ellas son traducciones como que no son literales, que son interpretaciones más que traducciones, pero la traducción más literal podríamos decir que implica en sí mismo o en sí misma la idea de orar. Y vamos a ver dónde aparece esta palabra nefesh. Cito, Génesis capítulo 2:7. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Eso dice una de las versiones más populares que tenemos en Latinoamérica, que es la Reina Valera de la revisión 95. Pero yendo
Y profundizando un poco más la parte final del texto de Génesis 2:7, en la frase que dice, y fue el hombre un ser viviente, esa frase, y fue el hombre un ser viviente, puede traducirse de esta manera. Nefesh Hayah, Behayi Adam de Nefesh Hayah, y fue el hombre un ser viviente. El hombre o la mujer son seres que oran, porque esa Nefesh Hayah, ese término hebreo de dos palabras, el verbo ser y lo que fue, Nefesh, la palabra Nefesh implica la idea de respiración. Diríamos que describe la vida biológica del que respira. Literalmente significa un pescuezo que respira o un ser que respira. Eso significa Nefesh, Nefesh. Se ha traducido alma, pero esa no es traducción, es una interpretación y muy jaladita, ¿verdad? Porque alma es un término que quizá, siendo honestos, no cabe aquí. Pero pescuezo que respira, un ser que respira, eso cabe más. Entonces, ese acto inicial de definir al hombre como un ser que respira, el mismo acto de respirar da la idea de un hombre que depende de Dios para su vida, y esa es la primera definición de oración. Entonces, el ser humano, hombre o mujer, somos seres que oramos. ¿Pero para qué? ¿Para qué oramos? ¿Qué significa oramos? Como les decía al comienzo, hay muchas formas de entender la oración, y también hay que tomar en cuenta que hay términos tan sabidos, según nosotros tan sabidos, que a veces ya ni nos preguntamos sobre su definición, y a veces ni siquiera nos ponemos a pensar si tenemos una buena definición, si usamos bien el término para describir lo que queremos describir con ese término o no. Porque estamos tan acostumbrados a usarlo que ya no vemos esa necesidad. Y creo que eso ocurre con la palabra oración. ¿Qué es oración? Pues oración, lo primero que viene a nuestra mente es oración, hablar con Dios. Oración es un acto espiritual de comunicarse con Dios, de hacerle peticiones a Dios. Y si tengo una necesidad, oro, es decir, lo hago sinónimo, pido que Dios me ayude, y ya no reparamos en más, no reparamos, por ejemplo, ¿para qué orar si Dios tiene atributos tan manifiestamente revelados en su palabra como Él no cambia? Entonces, ¿por qué le voy a pedir si Él no cambia? Si hay algo que está hecho, ¿para qué pedirle si Él no va a cambiar? Y si cambia, entonces, ¿no será que no está seguro de ser Dios? ¿Y por qué cambia? Entonces, esas preguntas no nos las hacemos porque pensamos que oración es petición, que oración es hablar con Dios. Por eso aquí vale la pena la pregunta. Somos seres que oramos, pero ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos? ¿Para pedir nada más? Sería bueno que nos replanteáramos esa pregunta. Entonces, nosotros vivimos rodeados del deseo de que Dios intervenga en nuestras vidas, porque no conocemos el futuro, el pasado a veces no lo podemos manejar, el presente es un desafío, tenemos tantas cosas por solventar, tenemos carencias, tenemos situaciones que ameritan un milagro, una intervención espectacularmente fuera de lo natural. Y pues sería como lo más propio pedirle a Dios que cambie las circunstancias que no nos gustan, con las cuales no estamos contentos, para que Él las cambie. Y
vivimos rodeados de esos deseos, de que Dios intervenga y de que nos abra camino en cosas muy pequeñas, en cosas muy grandes, que cuide a un hijo, en el tráfico, que me despeje el tráfico, que no tenga accidentes, en cosas del diario vivir y del minuto a minuto estamos deseando una intervención divina para que aquello que nos es adverso sea cambiado a algo favorable y para que nuestras necesidades sean satisfechas, porque muchas de ellas parecieran inalcanzables. Pero la raíz de la palabra hebrea oración, y esto es muy interesante, y es muy bueno que nosotros al hacernos un replanteamiento sobre algunas ideas que tenemos sobre las escrituras para ver si estamos bien, no debemos tener ninguna preocupación de replantearnos de si estamos creyendo bien, porque la revelación está en las escrituras y puede ser que con el tiempo yo haya olvidado o le haya sobrepuesto a la revelación escritural conceptos que no son propiamente de Dios o que no son divinos, y eso sí sería muy bueno como revisarlo para no estar cayendo en una creencia que sea aparte de las escrituras. Entonces, ¿qué es la oración? Pues ya vimos tantas cosas que nos pueden entrar a cuestionarnos sobre si es solo petición, y si es petición, le vamos a pedir a un Dios que es soberano y que no cambia. ¿Y cómo cabría la petición con un Dios que no cambia, que ya tiene todo diseñado y resuelto en el mundo? Porque eso pareciera ser que es la realidad, que Dios maneja y controla el mundo. Entonces, ¿cómo cabe la oración ahí? Bueno, vamos a la palabra que de dónde se origina nuestra palabra oración. Entonces, la palabra oración es tefilá. Tefilá es oración. Y tefilá tiene una raíz, los idiomas semíticos, especialmente el hebreo, se manejan a través de raíces trilíteras. Las palabras hebreas, como los sustantivos, los adjetivos, los verbos, tienen su origen en vocablos de 3 letras, que se conocen como la raíz de la palabra, la esencia de la palabra. Y a partir de esas 3 letras, que algunas veces hay letras débiles que pueden como caerse, y va a quedar la raíz de 2 letras, o se va a esconder, pero ese es el secreto y esas son los desafíos al estudiar el idioma hebreo. Entonces, oración, el sustantivo oración se dice tefilá. La oración es una tefilá, ese es en hebreo el sustantivo. ¿Cuál es la raíz o cuál es el origen de esa palabra tefilá? Es esta segunda palabra que ahora estoy marcando aquí, que son 3 letras que en castellano sonarían palal. Palal. Hay un sonidito a lo lejos que se podría asociar palal con tefilá. Palal es la raíz de la palabra y tefilá el sustantivo que ya nos define la palabra oración. Pero palal, o la raíz de un sustantivo, puede tener relaciones con otras palabras. Por ejemplo, aunque en castellano no nos manejamos en base a raíces en las palabras, pero para poner un ejemplo, voy a mencionar la palabra panadería. Panadería viene a ser una palabra que describe un lugar donde se fabrica pan, donde se distribuye pan, donde se vende pan, etcétera, etcétera. Pero panadería, como sustantivo de una fábrica de pan, tiene en su etimología una relación con la palabra pan. Panadería es más larga porque distribuye el pan. Panadero es
también otro sustantivo derivado de la palabra pan, que significa el que fabrica el pan. Entonces, más o menos este es como el ejemplo en las palabras y las raíces de las palabras hebreas. Entonces, cuando digo tefilá, que es oración, cuando digo la raíz de la palabra es palal, pero cuando digo que palal, que puede significar él hizo juicio, eso significa la raíz de la palabra oración, hacer un juicio, significa analizar. Y luego también tenemos el acto, el verbo, que es orar, ¿verdad? El infinitivo sería orar. El sustantivo es oración y el infinitivo es orar. Entonces orar, el verbo, tanto el verbo como el sustantivo, la oración como orar, su raíz es palal. Y palal dijimos que significa juzgar y analizar. En el idioma hebreo, entonces la palabra, el verbo orar, se dice leit pael, y es muy curioso que, bueno, si no conocemos el sistema verbal hebreo, podría ser que nos costara encontrar estos secretos, pero al ir conociendo el sistema verbal, vamos entendiendo cosas muy bellas, porque como los verbos son declinaciones que le dan a la idea, a la acción, le muestran muchas aristas, muchas facetas iluminadoras. Entonces, leit palel, que es esta palabra que estoy marcando aquí, leit palel, que significa el verbo orar, es un verbo reflexivo, un verbo donde la acción la hace el sujeto sobre sí mismo, y es una peculiaridad. Este es un verbo que se conoce en su forma declinable, se llama itpael, que es hacer la acción sobre sí mismo. ¿Y qué acción se hace sobre sí mismo al orar? Pues la acción de analizarse o de hacer un juicio. Y entonces venimos a ver que en realidad oración no es pedir en su idea original, no es alabar en su idea original, alabar es otra cosa. Oración es autoevaluación, es un acto de mirar hacia adentro. Es como que si dijéramos que la traducción literal de la palabra leit palel, que es orar, es analizarse a uno mismo. Voy a orar, puede ser que en mi concepto pueda yo decir, voy a comenzar con una alabanza, voy a comenzar con una gratitud, y creo que está bien, pero no estoy orando realmente. Empiezo a orar y a hacer uso de la palabra orar cuando empiezo a tener una reflexión. Tengo mi petición de oración ahí, por ahí atrás, ¿verdad? Pero no voy a ir, Señor, dame esto, dame aquello. Claro, hay momentos de urgencia y necesidad. Señor, sálvame que perezco, dijo Pedro. Él soltó la petición de una vez, y eso también es válido. Pero si voy a hablar de una actitud de oración, de una disciplina de oración, no debo ir a pedir, sino debo ir dispuesto a reflexionar, a analizarme. Bueno, quiero orar porque no estoy durmiendo bien, tengo insomnio, entonces voy a pedirle a Dios que me sane del insomnio. ¿Y cómo haría este ejemplo que estoy poniendo? ¿Cómo haría para pedirle a Dios sanar del insomnio? Porque el insomnio, sigo en el ejemplo, he visto que a la persona con insomnio le vienen muchas malas resultados. Si el sueño no está bien, eso puede ser inicio de glucosa alta, inicio de estrés, de engorde, de mucha grasa en el área visceral, inicio de cáncer. Bueno, hay muchas cosas que se inician por la falta de sueño. Dice que todas las personas que
han resultado diagnosticadas con cáncer, en algún momento de su vida tuvieron problemas de insomnio. Entonces, como que el sueño es una bendición que podríamos decir es para orar y que Dios nos la dé. Pero en Éxodo capítulo 15, versículo 26, donde está el inicio de cómo hacer una oración de sanidad, ahí dice, y dijo, y si escuchares la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto ante sus ojos. Entonces, todo el texto dice, y prestares atención a sus mandamientos y guardares sus promesas, ninguna de las enfermedades que vinieron a los egipcios pondré sobre ti, porque yo soy el Señor que te sana. Vaya, ese es un texto de sanidad. Yo quiero ser sano del insomnio, entonces yo puedo ir, Señor, mira, según tu palabra, dice tal y tal cosa, y yo quiero pedirte que me quites el insomnio. Pero pasa un día y no se me quita, 2 días y no se me quita. Entonces, quizá me falte, para que mi oración sea más efectiva, hacerle caso a esta palabra, leit palel, hacerle caso a hacer una reflexión por mí mismo. ¿Cuál sería la reflexión? Vamos a ver. El Señor dice que debo escuchar tu voz. ¿Cuál es tu voz? Tu voz es la voz de la ciencia, es la voz de la Biblia, es la voz de la experiencia, es la voz de los médicos. Y los médicos dicen que si yo escucho tu voz y hago lo recto ante tus ojos, entonces los médicos me dicen, por ejemplo, que hay ciertos alimentos que si los como en la noche, me van a quitar el sueño. Que si hago comidas muy pesadas en la noche, me van a quitar el sueño. Y ahora también resulta que estamos tan cargados de electricidad que tenemos wifi las 24 horas, el celular lo dejamos a 1 metro en la cabecera de nuestra almohada, de nuestra cama donde dormimos, y entonces estamos llenos de ondas electromagnéticas que podrían ser las que estuvieran afectando nuestro sueño. Entonces, si yo voy a escuchar la voz de la ciencia, de la sabiduría y de la experiencia, quizá debería hacer algunas acciones, como por ejemplo, desconectar el wifi en la noche. Como por ejemplo, apagar el celular o dejarlo a 6 metros. Como por ejemplo, no dejar ninguna luz en el cuarto porque la noche es para dormir, etcétera, etcétera, y puedo ir aprendiendo muchas otras cosas. Ese es hacer un leit palel, estoy haciendo una oración, estoy reflexionando y examinándome y haciendo caso de la voz del Señor mi Dios. A eso me refiero con la palabra oración. Entonces orar implica primordialmente un autoanálisis previo a realizar nuestras peticiones. Sí, voy a pedir que se me quite el insomnio, pero ya me autoanalicé. Y así discerniré si son realmente peticiones que, Señor, quítame el insomnio. A lo mejor lo que tengo que hacer es quitar el wifi, apagar el celular. O si es provechosamente espiritualmente lo que estoy pidiendo. Porque como tengo que prestar oído a sus mandamientos, puede ser que en algunas cosas yo necesite cambiar unas actitudes con mi prójimo, actitudes de perdón, etcétera, etcétera. Entonces es una ministración, es una autoevaluación, un juicio que me estoy haciendo a mí mismo. Esa es la oración. Así que la oración es el vehículo más íntimo que tenemos para comunicarnos con nuestro Creador. Orar implica el deber de introspección, de autoevaluación. ¿Por qué? Insisto, ¿por qué es necesaria esa autoevaluación? Cito ahora, en su obra clásica de ética llamada La senda de los rectos, R.M. Luzzatto, que vivió en el siglo XVIII, enfatiza que el ser humano fue creado, y esto es muy interesante, y cito porque esto es impresionante, para deleitarse en su Creador y beneficiarse del esplendor de su presencia. Si el ser humano, si nosotros fuimos creados para deleitarnos en Dios y beneficiarnos del esplendor
de su presencia, diríamos que ahí ya está contestadas nuestras oraciones, porque el esplendor de su presencia me dice que toda buena dádiva, que todo don perfecto viene de lo alto, que nada puede venir en una forma contraria. Pues si para eso me creó el Señor, para deleitarme en Él. Y yo me voy a deleitar si tengo un buen sueño, si tengo un buen peso, si tengo buena salud. Me va a ser más fácil deleitarme y servir a mi prójimo y a Él que si no lo tengo, que si carezco de esas cosas. Entonces, sigo en esta cita. El Creador dejó que yo me deleitara del esplendor de su presencia, pero lo hizo de tal forma que yo pudiera lograrlo, que yo pudiera trabajar en mi propia perfección. Y ahí es donde entra, pues, el acto de la oración, porque con las autoevaluaciones, con las introspecciones que pueda hacerme, estoy poniendo un trabajo para aprender las leyes que hay dejadas por el Creador, para poner mi esfuerzo y de esa manera irme perfeccionando y tener un logro, tal vez no un mérito, pero sí una satisfacción que logré algo, que adquirí algo que no existía con anterioridad. Entonces, esa es una forma. El medio idóneo para lograr esta perfección es el estudio de la palabra de Dios. Por eso dice, si escuchares la voz del Señor tu Dios e hicieres lo recto ante sus ojos, entonces, es el estudio de su palabra y el cumplimiento de sus mandamientos, porque la palabra de Dios me da tres grandes pilares. Me da en el estudio de la palabra voy a obtener los mandamientos y los procedimientos, o sea, los mandamientos serían el protocolo, los procedimientos del cielo en la tierra, del que ya quiere agradar a Dios, pues quiere parecerse a Dios, quiere obtener el esplendor de su presencia, pero hay ciertos procederes. Por ejemplo, yo no puedo ir y maltratar a mi prójimo. Hay un claro mandamiento que obtengo de estudiar la palabra. Si voy yo a presentar mi ofrenda y ahí veo que tengo algún problema con un hermano, con un prójimo, debo dejar mi ofrenda ahí e ir y arreglarme con mi hermano y luego que me arregle presentar mi ofrenda. Entonces, ese es un procedimiento que yo tengo que hacer. Entonces, para perfeccionarme, tengo que estudiar la palabra de Dios, tengo que ver cuál es el protocolo o los mandamientos y guardar sus promesas. Las promesas, a diferencia de los mandamientos, las promesas que también me las da el estudio de la palabra de Dios son aquellos actos soberanos, sobrenaturales de Dios para nosotros. Por ejemplo, Dios no está obligado para que vivamos en el esplendor de su presencia. Dios no está obligado a darnos nada. Dios no está obligado con nosotros en nada. Pero si Él hace una promesa de sanidad, de bienestar, de bendición para mis hijos, es un regalo que debo atesorar y debo guardar y pensar que Dios lo quiere hacer, que Él no es mentiroso, me lo quiere conceder. Eso es guardar sus jukab, todas sus promesas. La promesa más grande es la promesa de su poder, de los poder del Espíritu Santo, que es el poder de Dios que me puede dar la capacidad de la vida eterna, la capacidad de conocer su Torah, sus palabras. Entonces, esa es la forma para lograr esa perfección. Ese es mi trabajo, conocer, oír, actuar en sus tres pilares, que son el estudio de la palabra, los mandamientos y guardar sus promesas. Entonces,
El estudio de la palabra de Dios, la observancia de los mandamientos y el cuidado de sus promesas nos nos convierten en recipientes de la bondad divina. Cuando hacemos eso, es como que nosotros ahora sí vamos a poder recibir ese esplendor que Él quiere, esa felicidad, esa alegría, ese éxito que anhelamos en la vida. Dios no necesita nada. Una definición de Dios sería el que lo posee todo, el que está satisfecho con todo, no necesita nada de sus criaturas, no necesita mi oración, mi alabanza, mi servicio. Es una locura pensar que pudiera necesitar. Sería como un Dios imperfecto si va a necesitar que yo le agradezca o que yo haga esto o que yo cumpla un mandamiento para dar. No, el que necesita hacer esas cosas para beneficiarse es uno mismo, es el ser humano, porque eso me hace ensanchar mi capacidad de recibir, porque Él siempre quiere dar, siempre da el sol sobre buenos y malos, su lluvia sobre buenos y malos, siempre está dando. Y todo lo que podemos recibir nosotros depende del tamaño del vaso, de la vasija que podamos ofrecer para recibir sus dones, su capacidad. Así que la clave es desarrollar esa capacidad. Él siempre va a desear que nos apeguemos a Él y nos beneficiemos de su perfección espiritual. Además de las otras funciones que cumple la oración, entendida como un ejercicio como un juicio, como una autoevaluación personal o una introspección personal, nos vuelve más perceptivos y sensibles a los verdaderos valores de la vida, a lo que vale la pena, a lo que es prioritario y no andarnos por las ramas. Cuando tomamos conciencia de cuál es el objetivo central, hacia dónde nos dirigimos como hombres, somos recipientes idóneos de la bondad. Ahora, en esta primera parte he abordado lo que es la oración desde el punto de vista de nosotros, los seres humanos. Y ahora quiero abordar la segunda parte, como dije al principio de este estudio, que es la oración del Señor. Y entonces la pregunta valedera es esta: ¿cómo oraba el Señor Jesús? ¿Y por qué oraba el Señor Jesús? Veamos que las Escrituras nos respondan estas preguntas. Entonces, Marta, dice Juan 11:20, Evangelio de Juan 11:20, que es los estudios que estamos teniendo los miércoles basados según como Juan describió el Evangelio en su libro. Leo. Entonces Marta, Juan 11:20, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Esta era una familia que Jesús amaba mucho y que tenían un problema que puedo decir que era necesario tratar con oración, que era necesario hacer una petición. Sigo leyendo, Juan 11:21. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y eso, como lo vimos en el estudio anterior, en el número 45 de hace una semana, que al principio del Evangelio dice que Jesús amaba a esta familia integrada por dos hermanas, Marta, María y Eleazar o Lázaro, y que estaba en Galilea y ellas estaban a 15 kilómetros, a 12 kilómetros de Jerusalén, en una aldea llamada Betania. Y le mandaron a decir: Señor, el que amas está enfermo. Y claro, es una petición, es una oración, es una petición de auxilio. Ven y sánalo.
Pero Jesús con sus discípulos les hace un comentario muy extraño y extraordinario al mismo tiempo, porque les dice, esta enfermedad no es para muerte, esta es para que el Hijo de Dios sea glorificado. Ellos no entendieron, por supuesto, ¿verdad? Y se quedó 2 días más ahí donde estaba, es decir, bien lejos, ¿verdad? No acudió al llamado. Podríamos decir una respuesta o una oración sin respuesta, una petición no respondida. Y ahora que se encuentra, porque finalmente Jesús dice, vamos a Judea, vamos a Betania. Cuando llega, Marta, una de las 2 hermanas, sale y le hace la pregunta o le hace la observación al Señor diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero ahora sé, y esto nos muestra que su dicho no es un reclamo. Mira, Señor, teníamos tantas esperanzas en ti, pero nos fallaste, ¿verdad? No viniste. Y no es eso, porque si no, no estaría el tono del siguiente versículo. Pero también ahora sé que todo lo que pidas o procures de Dios, Dios te lo dará. Entonces, ella sabe que todavía Jesús tiene el poder, no sabe qué, pero tiene el poder para hacer algo. Voy a volver enseguida al pasaje de Juan, lo voy a dejar en suspenso aquí porque quiero poner ahora 2 ejemplos de oración del Señor Jesús. El primero de ellos lo encontramos en Marcos capítulo 1:35 y leo: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Bueno, de acuerdo a la explicación que he dado en la primera parte del estudio, oración significa una introspección, un juicio. Entonces, si sigo esa tónica, me vale la pena preguntar, ¿y Jesús cómo oraba? ¿Cuál era su oración? Él tenía que hacer la introspección. Entiendo que yo debo hacer la introspección y el autoanálisis porque soy imperfecto, la concupiscencia me hace pecar y no conozco el futuro, el presente no lo domino bien y el pasado a veces es una carga muy pesada. Así que necesito hacer introspección, aprender, como en el ejemplo del insomnio, qué cosas no estoy haciendo bien, que me están evitando que duerma, etcétera, etcétera, las debo corregir. ¿Será que Jesús tenía que hacer eso? ¿O cuál es el sentido de sus oraciones? Que él oraba y oraba y oraba frecuentemente. El Evangelio lo describe orando. En Marcos 1:35, que es el evangelio que se considera el que se escribió primero, el más antiguo de los 4, y ahí es donde aparece por primera vez, y ahí oraba. El verbo griego es un verbo que, siguiéndole la pista a este verbo que aparece aquí, podríamos decir que es un verbo que viene a ser el receptáculo de la idea hebrea leit palel, aquel verbo reflexivo del cual estuvimos hablando, que es la oración. Voy a hacer una autoevaluación, me voy a hacer conciencia de mí, si estoy bien, si estoy en qué estoy mal, etcétera, etcétera. Entonces, este verbo, bueno, siguiéndole la pista a través de la Septuaginta, como lo tradujeron en la Septuaginta, la palabra orar, llegamos a leit palel en en Marcos 1:35. Entonces, si es una reflexión, la oración, como se describe aquí, o una confesión, ¿qué confesaba el Señor Jesús? ¿Qué imperfección confieso yo en oración? Tengo muchas.
Y siempre tendré algo que perfeccionar en mi reflexión, en el juicio que me haga cada vez que yo decida orar. No oraciones cortas, sino una oración más profunda. Siempre habrá algo que examinar y considerar y arrepentirme o confesar. Pero él, ¿qué confesaba y qué pedía? Tenemos que ser claros, y eso lo tenemos que dejar dicho de una sola vez por todas, que no confesaba pecados, como sucede con nosotros. Lo que él hacía era examinar con el tribunal celestial su misión en la tierra. Esto es muy importante. Esto es quizá lo más importante que podemos entender sobre la oración, ya no nuestra oración, sino la oración que hacía el Señor. Porque eso nos lleva, como dije también en el estudio de hoy, hace una semana, que el relato del capítulo 11 de Juan, el milagro de la resurrección de Lázaro, nos muestra de veras la divinidad del Señor Jesús. No podemos nosotros pasar por alto, si somos creyentes y en la palabra, si creemos el Evangelio, no podemos dejar de lado que cuando Él dice, yo soy la resurrección y la vida, Él está hablando de la vida eterna. Él está hablando de Dios. Él está diciendo, yo soy Dios. Y esto podría quebrantarnos con confusión. ¿Cómo así? ¿Cómo puede Él estar en la tierra, en la aldea de Betania, y quién está en el cielo? ¿Y cómo dejó vacío su trono? Y claro que eso nos crea muchísimas preguntas y muchísimos desafíos que por la fe, por la capacidad que Dios nos pueda dar de enseñarnos quién es Él, podremos creerlo, porque sin la emuná de Dios, sin la instrucción de Dios, no podemos aceptar que Dios estaba en la tierra, ahí en la aldea de Betania, que no estaba en el cielo. Ese es uno de los misterios más grandes. Se conoce como el misterio de la piedad, se conoce como los días de su carne, o los días de su humillación, o su ministerio de siervo. Es que eso es lo que es. Entonces, cuando él salía a orar, él salía en la descripción del verbo leit palel, de autoanalizarse, a chequear con el tribunal celestial qué es el tribunal celestial y qué es el Abba o el papá o el padre. Pues es la suma de escrituras, de promesas, de mandamientos que quedaron en el cielo mientras Él disminuía su honra y venía a la tierra. Quedaron todas estas promesas en el cielo y Él en la tierra, corporizado con una vida biológica semejante a la nuestra, un poquito diferente porque Él no pecaba, solo era semejante porque había nacido como una semilla que creció en el vientre de la Virgen y había tomado la sangre para portar los pecados y poder pagar el precio, la deuda que teníamos nosotros desde el huerto del Edén. Así que en ese tiempo, como de 33 años, su oración era chequear. Claro, nunca falló porque dice que no cometió pecado, pero era chequear. Sí hacía leit palel, sí hacía la autoevaluación y la reflexión, pero era la reflexión de cómo voy, cómo vamos, y los ángeles chequeando las escrituras. En el momento que él hubiera fallado en algo, se desmorona todo el edificio de la salvación, se desmorona el universo, el caos quizá hubiera invadido todo. Bendito sea Él que nunca sucedió eso, que siempre Él estuvo a la altura de cumplir todo lo que era necesario cumplir
Por eso ni siquiera pensemos que el diablo podía ganarle en la tentación. No, eso ni siquiera fue tentación. Él no podía ser movido, porque él iba a cumplir lo que estaba en las Escrituras. Cuando dice Marcos, pues, que oraba con Leit Palel, se hacía el análisis, se está refiriendo a eso. Continúo con el segundo ejemplo. Entonces Jesús llegó con ellos, dice Mateo 26, 36, y este quizá es más específicamente claro. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto voy ahí y oro. Está el verbo hebreo, el verbo griego, y está su equivalente, que es el que usaron, el que recibió, el verbo griego que recibió el concepto hebreo de oración, que es el autoanálisis, la autoevaluación, Leit Palel. Ahí hacía una evaluación. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Obviamente, él, como cuando llora en frente de la tumba de Lázaro o frente a María, cuando los ve llorar a ella y a los judíos que habían llegado a visitarla, se conmovió y lloró. Y aquí se entristeció y se angustió. Nos muestra su amor tan grande, el por qué vino a la tierra. No vino como indiferente, aunque era Dios verdadero, pero vino a llevar nuestros sufrimientos, nuestros dolores, a sentirlos de tal manera que Él sí sintió la muerte, que Él sí sintió la persecución, el rechazo, Él lo sintió todo, pero cayó y no renunció y no escapó a ese sufrimiento, porque nos amaba y quería pagar la deuda. Así que cuando nosotros tenemos una aflicción, estemos seguros que Dios está con nosotros. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. No sé cómo hacer para explicarlo sin que nos ofendamos, pero como que sufre con nosotros, como que pasa penurias con nosotros, como que no estamos solos si estamos en una prueba, en una disyuntiva. Por eso es tan importante este ejemplo y este versículo 37. Verso 38, Mateo 26, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, mi nefesh, mi ser vivo, mi vida vegetativa está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Él estaba ya pasando los dolores de la muerte. Momentos más adelante empezaría su sufrimiento y el inicio del pago de la deuda. Verso 40 del capítulo 26 de Mateo. Volvió luego a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, Leit Palel, velad y haceos exámenes, hagan autoevaluaciones para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Les dice de una vez. Y otra vez se fue, apartó de ellos, verso 42 del capítulo 26, se fue y otra vez y oró, Leit Palel, otra vez, Leit Palel, a hacer ese análisis, a chequear su misión. Ya voy a la cruz, voy bien como voy, sí, todo va bien conforme a las Escrituras, le decían los mensajeros celestiales que estaban ahí para auxiliarle a hacer ese chequeo y para mostrarnos esa necesidad, ¿verdad? Por segunda vez diciendo, oró: Padre mío, Padre es el complejo de las promesas, de los mandamientos, de las Escrituras que están en el trono mientras Él está en la vida aquí en la tierra. Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Me rindo a tu voluntad. Verso 43, capítulo 26 de Mateo. Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos de nuevo, verso 44, se fue y oró por tercera vez. Leit Palel, chequeó tres veces, nudo de 3 dobleces, no fácil se rompe. Y dijo las mismas palabras. Luego de la tercera vez, entonces
volvió a sus discípulos, verso 45, y les dijo, dormid, ya descansad, ya ha llegado la hora. Ahora el paso siguiente, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, es decir, el Dios hecho carne, el Hijo del Hombre, el disminuido a su calidad de siervo, despojado de su gloria, conteniendo nada más que su esencia, pero sin echar mano de aquellos atributos poderosos, sino siendo una roca, una oveja llevada al matadero, siendo alguien que va a cumplir la misión de pagar la deuda, vamos, ya es en mano de pecadores. Levantaos, vamos, dice el verso 46, ved, se acerca el que me entrega. Volvamos a Juan. Dije que para terminar volveríamos a Juan. El Señor Jesús ante la tumba de Lázaro. Juan 11:40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Verso 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. No vemos dónde oró, pero seguramente en esos leid palel de Marcos 1 y las veces que aparece orando, todo esto estaba así. Tienes que resucitar a Lázaro, tienes que tardarte 2 días, tienes que hacer esto, y él lo cumplió al pie del centavo, al minuto, al centímetro, cabal lo hizo. Por eso da esta gratitud. Padre, o sea, promesas que están en los cielos, voy a proceder a llamar a Lázaro. 11:42 de Juan. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Quizá en aquel momento no creyeron, quizá a lo largo de 2000 años algunos han creído más que otros, pero hoy estamos estudiando para creer que estas promesas son fieles y verdaderas. Versículo 43 del capítulo 11, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Ese es el mando de Dios, es el Dios mismo, que no está diciendo en el nombre del Padre, en el nombre, no está llamando a otro ser, sino está el Dios de la vida indestructible, el que es la resurrección, está diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, verso 44, salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Bendito sea el Dios de la gloria, que nos visitó, que nos sigue visitando, y que hoy a través de su palabra, de sus escrituras y de su poder del Espíritu Santo está con nosotros. Qué maravilloso es estudiar. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias por este hermoso acontecimiento de la resurrección de Lázaro y de las instrucciones para orar. Bendito seas tú, que nos quieres llenar del esplendor de tu presencia, pero que has hecho que nosotros lo logremos a través del esfuerzo, de la introspección, del conocimiento de tu palabra, de tus mandamientos y de guardar tus promesas. Gracias, Señor. Esto nos hace una vasija más amplia y más amplia para seguir recibiendo ese esplendor, esa dicha y felicidad que nos harán vivir confiadamente y con gratitud todos los días de nuestra vida, y con alabanzas de nuestros corazones y con seguridad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo que nos ha seguido hasta aquí, nos alegra mucho que haya llegado hasta este momento. Gracias por estar con nosotros. Si le ha bendecido el estudio, compártalo. No tiene derechos de autor. Suscríbase. Si le ha parecido, va a ser más fácil que le lleguen nuestras notificaciones nuevas.
de un clic de me gusta y sigamos en contacto. Nos volveremos a ver de hoy en 8 en un estudio que continuará esta saga y el próximo domingo en nuestro servicio dominical en línea. Hasta pronto y que Dios los bendiga a ustedes y a nosotros también.